Sí. Buenas tardes, bienvenido a la segunda jornada de esto que es el primer coloquio industrial de la región Cuyo. Un espacio donde se busca, a través del diálogo y el debate, generar consensos que permitan el desarrollo industrial de la región, siempre mirado desde una óptica federal. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser el tema de trabajo y empleo, dos de las principales aristas que, según las encuestas, hoy los argentinos forman parte de la preocupación de los argentinos. Pero antes de ir a lo que va a ser el panel que hoy vamos a tener adelante, vamos a agradecer a quienes hacen posible la realización de este segundo coloquio industrial, de este primer coloquio industrial, esta segunda jornada, que son el Gobierno de la provincia de San Juan, el Gobierno de la provincia de San Luis, el Gobierno de la provincia de Mendoza y además las empresas nacionales que nos acompañan en este coloquio, que son el Banco de San Juan, Veladero, Arcor y las empresas de la región que son parte de este evento: Minas Argentina Gualcamayo, Bucolini, Clínica de Cuyo, La Segunda, Fundación Universidad Nacional de Cuyo, Andesmar, Sinteplast, IMSA, Tazzaroli, Mercantil Andina, Cerro Blanco, Manufacturas Químicas Juan Mesina, IRAM, Energía San Juan, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Taranto, La Platense, Vistas, Bandex, Servicios Industriales, Atilio Avena, América Mayorista, ATA, Tenaris, Acámica y El Nuevo Diario. Y como verán, son muchas las empresas que auspician, apoyan este evento, a las cuales queremos agradecer también, que son todos los sponsors plata y bronce, que a lo largo de estas jornadas vamos a ir mostrando, porque a todos ellos les interesa también el desarrollo industrial de la región. Así que ayer, en esto que fue la primera jornada, la verdad que el éxito fue total. Muchísimas personas subieron a través de las distintas plataformas de la Unión Industrial de San Juan y de la Unión Industrial de las distintas provincias de la región Cuyo y pudieron ver lo que fue las primeras ponencias. Hoy, repetimos, el tema va a ser trabajo y empleo. Pero antes vamos a comenzar con una presentación por parte del ministro de Economía de la provincia de Mendoza, Enrique Baquia, que esto fue lo que nos dijo. Recibirnos hoy en este día del coloquio industrial de la región de Cuyo. Vamos a estar hablando de trabajo y empleo. Nos gustaría saber cómo piensa que podemos potenciar el trabajo y el empleo como región. Primero, alguna consideración general, si me permitís, Joaquín. Sí. Uno, tomar magnitudes de la crisis que vivimos, digamos. Si el presupuesto nacional, si las estimaciones del gobierno nacional son ciertas, a fin del 2023 vamos a estar con el mismo Producto Bruto Interno que del 2019 y a fin del 2027 vamos a tener el mismo Producto Bruto Per Cápita del 2017. O sea, estamos en una circunstancia muy compleja. Entonces, a partir de esa circunstancia muy compleja, que tiene que ver con las condiciones de la economía argentina que traíamos de antes, de la pandemia y la cuarentena que el país hizo, y de los nuevos problemas macroeconómicos que la Argentina sigue teniendo, para intentar solucionar los problemas que la Argentina tiene hay que ir en mi criterio, a los principios básicos. Y los principios básicos tienen que ver con el diálogo y con la responsabilidad que cada sector tiene que tomar, el sector privado, tanto los empresarios como los trabajadores, y el sector público, saber qué tiene que hacer cada uno. Y a partir de eso, desde el sector público, lo que me toca a mí, yo no voy a hablar ni de los trabajadores ni de lo que tiene que hacer cada empresario, ir a la base de lo que le toca en cada responsabilidad. Desde el punto de vista público, fomentar la inversión privada y fomentar las exportaciones, que es desde el lugar que tenemos lo que podemos hacer, y de ahí han salido todos los programas que hemos ido lanzando en estos últimos 4 o 5 meses. Desde los incentivos a la inversión, que acá llamamos Mendoza Activa, el que está en la legislatura hoy en día, que es el Petróleo Activa, que es similar a ese, que te devuelve el 40% de la inversión que se hace en los dos. Todas las leyes del paquete tecnológico que enviamos, de emprendedores, de economía del conocimiento y de la Agencia de Innovación.
las bajas tributarias que hemos hecho para los sectores más postergados en el 2021, de hoteles, restaurantes, gimnasios, transportes escolares, taxis, remises, todos aquellos que han tenido muchos problemas ahora, para que se capitalicen el año que viene, y por eso está previsto que paguen la mitad de impuestos a los ingresos brutos de la alícuota que tienen hoy. Bueno, todas las cosas que el gobierno tiene que ir a ese lugar de fomentar la inversión privada y lo que estamos haciendo con exportadores nuevos, intentando cuidar en lo posible el capital social de Mendoza, que son las empresas y los trabajadores. ¿Y cómo se imagina poner en marcha una agenda común para potenciar el trabajo y el empleo regionalmente? Después de esto, que cada uno, hay cuestiones comunes y cuestiones que tienen que ver con cada visión. Uno, las cuestiones comunes, las economías de San Juan, San Luis y de Mendoza son complementarias, con lo cual ahí hay un espacio para trabajo en común. Y después, por el otro lado, cada economía tiene su particularidad propia y sus características de empresario y de empleo propio, con lo cual tiene que haber esta dualidad, estos dos caminos, uno de cómo nos complementamos y por el otro lado cómo tenemos a su vez la individualidad de características propias de cada uno, de lo que tenemos que hacer, digamos. Y eso, sin duda, la pandemia nos ha hecho enfocarnos mucho en lo que se puede hacer cada uno en su lugar, pero a medida que se vaya flexibilizando tenemos que encontrar agendas en común, así como hay que hacerlo con el sector privado y con los trabajadores de Mendoza, hay que hacerlo también con las otras provincias. Bueno, muy bien, muchas gracias por recibirnos, ministro, y muchas gracias por los comentarios. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos entonces la palabra de Enrique Baguille, quien es el ministro de Economía de la provincia de Mendoza. Y vamos a saludar a quien es el secretario de Industria, Comercio y Servicios de la provincia de San Juan, y le damos la bienvenida, que va a ser el moderador de este segundo día de coloquio de la región Cuyo, Alejandro Mestre. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Alejandro si bien hoy está ocupando un cargo en la función pública, él viene del sector industrial, fue durante muchos años parte de una empresa, sigue siéndolo me imagino, de una empresa que producía no solo que en San Juan, sino que también tenía una planta productora en Mendoza, pero además participó en diversas instituciones, en la Unión Industrial, siendo presidente de la Unión Industrial Joven, y también fue representante de los jóvenes a nivel regional. Así que Alejandro, un gusto tenerte acá en que va la segunda jornada del coloquio. Bueno, muchas gracias Mariano, la verdad que gracias por tu presentación. Cuando te escuchaba y escuchaba al ministro y charlábamos previamente, pensaba que justamente quizás el mayor punto en común con todos los que están conectados hoy día escuchando es básicamente eso, que pueda tener con ellos la posibilidad de tener esta vocación. Nos une una gran vocación por el desarrollo del sector económico y empresarial de nuestro país. Hoy en día estamos planteando eso, no es un coloquio local, sino es un coloquio regional para un desarrollo federal en nuestro país. Entonces, quienes hemos visto, hemos crecido en familias empresarias, quienes hemos tenido la posibilidad de saber que las empresas familiares se sostienen con el esfuerzo de toda una familia y de toda una vida dedicada a la empresa, podemos vivir las empresas con esta gran vocación. Y muchas veces esta vocación llega un poco más lejos, como es ahora mi caso. Bien decías, ahora estoy cumpliendo una función pública. En mi lugar tuve la oportunidad de que nuestro ministro Díaz Cano y el gobernador de nuestra provincia me diera la posibilidad de explotar esta vocación cruzando esa pequeña línea delgada entre las instituciones intermedias y la función pública, con lo cual, bueno, me siento muy contento, muy agradecido y estoy muy comprometido, por supuesto, con todo esto. Sabemos que es así. Bueno, ¿te parece que escuchemos y saludemos a Enrique Badaloni, quien es el presidente de la Unión Industrial de Mendoza? Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, planteando el tema del trabajo y el empleo, la generación de trabajo y empleo en una situación muy difícil, no solo a nivel país, sino también a nivel mundial hoy. Bueno, sí, en primer lugar quiero aprovechar este espacio y esta apertura para agradecer fundamentalmente a mis compañeros de tarea que con tanto esfuerzo, vocación y por supuesto buscando consenso
Hemos estado trabajando a Miguel Ángel Rodríguez, a Diego Leal, a Huguito Goransky, que son mis compañeros y que hemos pensado y hemos estado junto con nuestros equipos de trabajo que sinceramente nos hacen las cosas un poco más sencillas. Ideamos esto y fundamentalmente también a nuestro presidente, de Miguel Acevedo, de la Unión Industrial Argentina, y también a Daniel Funes de Rioja, porque, bueno, abrazaron esta idea que no es ni más ni menos que un coloquio, una preparatoria para las conclusiones que se van a venir, y nos parecía muy interesante, y es más, quiero agradecerlo porque del primer minuto les gustó esta idea, y sinceramente para nosotros, que ya estamos todos los días armando nuestra agenda regional con el 814, seguramente lo vamos a estar escuchando más adelante, y las problemáticas de las economías regionales, me quiero quedar, y también aprovecho para agradecer a lo que hizo Tommy ayer de ayudarnos de la Unión Industrial del Joven, sinceramente un todoterreno que siempre le pone el cuerpo, y eso es muy interesante y es muy valorable por las personas que tratamos de llevar adelante las instituciones, la industria. Y en esto Tommy nos dejaba ayer en su exposición con estos invitados de lujo, dos temas que me resultan interesantes como para pie de este día, ¿no? Uno es la adaptación al cambio, o sea, permanentemente vamos a estar adaptándonos, y me parece que es un desafío muy importante para lo que viene hoy. Y después un tema que sinceramente me preocupa, pero está muy bueno porque también nos da mucho pie. Dijo como conclusiones, tenemos desafíos del siglo XXI, pero tenemos instituciones del siglo XX. Todo una foto, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos en cuenta la problemática que implica hoy lo que implica el recurso humano dentro de las instituciones. Prácticamente siempre tenemos estos dos hemisferios entre los recursos con los que contamos y las capacidades instaladas en nuestras organizaciones, y por el otro lado las habilidades de nuestro recurso humano, nuestros convenios colectivos, y entonces ahí entramos de lleno en la problemática de los convenios colectivos regionales, de cómo hacemos para descalzar algunos convenios colectivos en el caso de empresas, en este caso de rubros, ¿no es cierto?, que nos cuesta mucho, a veces una comparativa entre lo que puede ser la agroindustria en las pampas húmedas o en las zonas más con vectores naturales mejores, y en otros lugares donde es mucho más complejo, y eso me parece que lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar de resolverlo. Después tenemos temas cruciales, y aprovecho ahora para saludar a Carolina Castro, que dicho sea de paso es una de las integrantes más mujer, creo que es la primera integrante mujer en la Junta Directiva de la UIA, y la verdad que tengo un gran aprecio por ella, fundamentalmente por este trabajo que viene haciendo en materia de leyes de teletrabajo, y por eso también la hemos elegido hoy para que nos ayude en estas moderaciones y demás. Después, por último, ¿no es cierto?, los magros resultados que estamos teniendo. Hoy en mi provincia prácticamente llevamos 12 años sin crecer el empleo. O sea, toda una problemática que creo que es muy fácil echarnos la culpa unos con otros, pero en esto tenemos que armar agendas públicas y privadas, junto también con los sindicatos, donde estos son los temas que tenemos que poner en valor, porque tenemos magros resultados. Mendoza 12 años, pero la Argentina creo que ya va por el mismo camino, y no vemos vectores de crecimiento en el empleo. Y otro resultado muy importante, la informalidad. O sea, la informalidad lamentablemente es un vector de asimetría social que permanente en el tejido social está trabajando de una manera que hoy tenemos que hablar un poco más del 50%. Entonces, no es solamente la informalidad como un concepto, sino que estamos hablando que prácticamente más del 50% de la sociedad está viviendo con este concepto que tanto daño nos hace a nuestra sociedad. Un tema que no me quiero, aparte de saludar a más de 100 empresas que sinceramente en un año complejo como en un año que es difícil entender lo que le pasa hoy a un empresario, un emprendedor, por el cuerpo, por su cabeza, de lo que se está viviendo hoy, sin saber si esto se termina en un mes o en 2 meses, cuánto tiempo es que hay que aguantar. Y la verdad que a todas las empresas que yo en lo personal, y creo que a Hugo
a Diego, a Miguel Ángel le ha pasado cosas parecidas. El 90% nos dijeron sí, queremos estar, queremos participar, así que yo les quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles de ese compromiso que han asumido, y yo me siento más responsable que nunca junto con mis compañeros de la región. Por último, me gustaría que todo esto que está pasando sea un ejemplo de consenso. Nos hemos puesto de acuerdo 3 provincias, estamos trabajando con una agenda regional. El gran abrazo que nos da la Unión Industrial Argentina es otra idea de que tenemos una agenda regional con una visión desde Buenos Aires mirando esto, y Dios quiera que todo esto sea un ejemplo para tener una Argentina más federal, mucho más inclusiva, pero fundamentalmente pensando en la industria, que también tiene vectores muy importantes de poca informalidad, y estos son, creo que, los vectores que me encantaría que como resolución de algunos temas queden en esta agenda de este año. Muchas gracias. Mauricio, gracias por los comentarios. Creo que son realidades comunes a las 3 provincias a las que estás planteando. La generación de empleo, la informalidad, la capacitación, que también fue un tema que hablaron ayer, Tommy, con Tomás Escobar y con Leonardo Maldonado, como muchas veces lo que hoy están formando las universidades no se adapta tal vez a lo que la industria está necesitando, y creo que es parte también de la discusión y del consenso que se tiene que buscar entre los distintos sectores que hacen a la sociedad, ¿no? Así que bueno. Por supuesto que sí, en eso estaremos. Y la verdad que es una gran alegría, porque cuando durante mucho tiempo hemos visto hasta peleas regionales entre San Juan, Mendoza y San Luis, y ver hoy que se está trabajando en conjunto para generar consensos, creo que es parte del cambio que significa hoy una nueva clase industrial en nuestro país. Así que Mariano, ese tiene que ser nuestro objetivo. Me parece que si eso pasó en algún momento es porque no hubo un acuerdo regional y una agenda regional, y eso también somos culpables nosotros institucionalmente. Coincido totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, y gracias por este contacto. Pasó con nosotros entonces Mauricio Badaloni, quien es el presidente de la Unión Industrial en Mendoza. Bueno, ¿te parece que vamos presentando a Carolina Castro? Carolina Castro va a tener como charla el tema del empleo industrial en el siglo XXI, cambios y continuidades. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial, lo aclaró recién Mauricio Badaloni, pero además es ex subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de la Producción de la Nación y es directora de Industrias Guidi. Así que bueno, los dejo a ustedes. La verdad que hablando de vocación, justo nos toca presentar a Carolina, que claramente ha demostrado mucho su vocación empresaria y dirigencial. Para nosotros es un placer tenerla a Carolina acá. Industrias Guidi es una de las autopartistas más importantes del país, pero más allá de su trabajo y de su desarrollo dentro de su empresa, siempre ha buscado aportar más en la Unión Industrial y también con su experiencia como funcionaria hace muy poquitos años. Así que bueno, le damos la bienvenida a Carolina. Es un placer que estés acá, Caro, y bueno, te escuchamos. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu empresa, que quienes no han tenido la posibilidad de conocerte puedan conocerte un poco más, conocer tu empresa. Y bueno, vamos entrando de a poco en la temática que nos trae hoy en día, que es el empleo y el trabajo, que nos puedas contar cómo es tu visión como empresaria y en cuanto a los desafíos para poder generar trabajo hoy en día en nuestro país. Bueno, arranco. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por invitarme a este primer coloquio industrial de la región de Cuyo. Toda una novedad con las uniones industriales juntas, mostrando un poco esta idea del federalismo que nos encanta a todos en UIA. Así que felicitaciones a los organizadores, cómo están llevando todo. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, una presentación demasiado elogiosa. Yo tengo las mismas palabras para con vos. Tenemos una historia pasada ahí al frente de las áreas jóvenes, así que es un gusto verte ahora en una posición en el sector público, aportando desde ese lugar. Y bueno, y me toca hablar de un tema que es un tema muy importante en la agenda de los industriales, que tiene que ver con el empleo y con el trabajo. Y básicamente creo que es un tema importante porque es clave en la agenda de productividad.
Todos los que somos industriales sabemos que la agenda de productividad es nuestro norte, debe ser el norte de la política pública, y desde nuestros espacios, desde las uniones industriales de todo el territorio, siempre bregamos por esto. Y la agenda laboral es una agenda que está absolutamente ligada con la agenda de la productividad. ¿Y por qué es necesario entrar en este tema? Desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de todos nosotros y los que hacemos justamente estas uniones. Bueno, básicamente porque tenemos un desafío, que es un desafío de empleo muy importante para todo el territorio argentino. La Argentina es un país que hace ya un tiempo largo que no crea empleo en el sector privado de la forma sostenida, constante, incremental que debiera crearlo, y que por el contrario sí crea empleo en el sector público. El sector público hoy emplea un 12% más de lo que empleaba en el 2011. Entonces el desafío de la Argentina, que es un desafío de empleo, de generación de trabajo, es cómo sacamos a millones de personas de la informalidad, del desempleo, y cómo hacemos para generar más empleos de alta productividad y menos empleos de baja productividad. Cómo movemos millones de personas que hoy emplean los estados provinciales y municipales hacia el sector privado. Entonces, y cuando hablamos de estos temas, de estos grandes desafíos, por supuesto la agenda es multicausal y tenemos que hablar de un montón de políticas públicas, pero un aspecto, que es la agenda laboral, tiene que estar en el centro de la mesa. Así que me pareció muy relevante que desde Cuyo hayan planteado este tema como uno de los temas importantes. Y acá yo quiero hacer una aclaración, porque cuando hablamos de los temas de empleo hablamos de productividad, y también tenemos que hablar de la agenda de formación. Pero yo no me voy a dedicar a hablar de formación hoy, porque sé que viene después de mi exposición y de mi charla con Alejandro un panel específicamente para hablar sobre los temas de formación. Así que voy a quedar atenta después en la transmisión para escuchar a los empresarios que están hablando de esos temas, que me parece que también son claves. Pero avanzando un poco en esta agenda de productividad ligada a lo laboral, yo en general tomo dos conceptos que me parecen muy interesantes, que no son míos, los tomé de CEPAL, que tienen que ver con la eficiencia y la protección. Cuando uno piensa en normativa laboral, en las relaciones laborales, tiene que intentar lograr un sano equilibrio entre una buena protección para aquella parte más indefensa de la relación laboral, que son los trabajadores, y por otro lado velar por una eficiencia y una eficacia en la manera en la cual desarrollamos nuestras tareas en la organización, y en particular en el mundo industrial, ¿no? Eficiencia y protección, dos partes de la ecuación. ¿Y qué nos está pasando hoy? Bueno, yo siento que de alguna manera estamos un poco desbalanceados. Cuando creamos nueva normativa, nueva regulación, ya sea desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, nacionales, provinciales y demás, a veces velamos muy bien por la pata de la protección, enhorabuena que así sea, pero no tanto o no en igual medida por la pata de la eficiencia. Y esto es clave en una agenda de productividad. Ahora voy a volver sobre un ejemplo puntual de esto, pero antes no quiero dejar pasar un tema que no está ligado directamente con la política pública, pero a mí me gusta mencionarlo, que tiene que ver, y creo que acá muchos industriales me van a dar la derecha con esto, los que estén escuchando, con el tema del sistema judicial. Básicamente, con qué pasa cuando en una relación laboral terminamos en una situación judicial. Y lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con interpretaciones que están viciadas de parcialidad, en el fuero laboral. Y eso es un problema también, que obviamente es más difícil de abordar desde la política pública, pero me parece que es importante mencionarlo. Ni hablar de los temas de multas y tasas, que a veces hasta pueden llegar a poner en crisis la sustentabilidad o la viabilidad y continuidad de una empresa y por tanto de los empleados y las empleadas que tenga esa empresa. Este es un aspecto que me parece importante y pensaba mencionarlo antes de que esta mañana leyéramos todos o muchos de nosotros un fallo de la Sala 6 en donde básicamente está poniendo en cuestión la posibilidad que tenemos empresarios y trabajadores de acordar suspensiones. Todos recordamos, hace algunos meses tuvimos que negociar suspensiones porque estábamos en una situación de crisis muy densa. De hecho, muchos siguen con un esquema de suspensión porque la pandemia no pasó. Y sin embargo, acá hay jueces que han fallado a favor de alguien que consideraba que ese acuerdo no le estaba, digamos, de alguna manera correspondiendo y que lo que le correspondía era la totalidad del salario. De alguna manera, complicando la situación futura de las suspensiones, que son definitivamente un marco dentro del diálogo social muy adecuado para negociar condiciones distintas en momentos de emergencia o distintos. Bueno, a mí me preocupa un poco el tema judicial, por eso lo quise traer acá a compartir con
con los colegas industriales, pero bueno, no me quiero quedar en eso, quiero volver al tema de política pública, y mencionaba recién un aspecto, ¿no? Cómo a veces velamos en demasía por la protección y no tanto por la eficiencia. Y un ejemplo muy reciente de esto, la ley de teletrabajo. Todos ustedes saben que hace un tiempito el Congreso Nacional decidió regular el trabajo remoto. Todos tuvimos que salir a hacer trabajo remoto por las condiciones de la pandemia, y ahora hay una ley que lo regula. Esa ley tiene regulaciones en exceso, o diría mejor, que no se condicen con las mejores prácticas de regulación de trabajo remoto que podemos observar en otros países, por distintas razones. Y puedo acá hacer, Alejandro, toda una exposición bastante larga sobre esto, que no la voy a hacer, pero para mencionarles algunos temas complicados de la ley de teletrabajo. Sí, está bien que lo menciones claramente. Sí. El tema del teletrabajo es algo que ha afectado hoy en día a todas las empresas. Muchos han decidido volcarse sobre el teletrabajo, pero bueno, esta regulación claramente, bueno, todos hemos estado muy atentos a las noticias, muchas de las compañías que han estado buscando este tipo de modalidades han tenido también sus dificultades. Entonces viene muy bien por ahí que nos cuentes tu apreciación y también tu experiencia personal en la empresa, cuando han tenido que aplicar este tipo de licencias y demás para poder sortear adelante la cuarentena, ¿no? Bueno, es muy interesante, Alejandro, porque efectivamente, como decía, todos tuvimos que salir a intentar hacer teletrabajo en la medida de lo posible. Digamos, los que tenemos una fábrica a cargo sabemos que todavía, digamos, tenemos mucho del mundo físico, así que hay muchas personas a las que, digamos, no podemos dar teletrabajo porque la producción se hace en una fábrica y se necesita la gente allí, pero muchos que sí. Y esta regulación es una regulación que va en detrimento de la generación de más teletrabajo, de la posibilidad de que las pymes decidan avanzar en esta modalidad, que sin duda tiene muchos beneficios para la persona que lo va a tener, digamos, que va a poder acceder al teletrabajo, pero con la regulación ya nos ponemos a pensar si realmente tiene sentido dar teletrabajo y ponerlo realmente como una parte de, digamos, de nuestra modalidad de trabajo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por distintas cuestiones, pero una de ellas, solo para mencionarles una, tiene que ver con la no posibilidad de revertir la situación. Una vez que a alguien se le da teletrabajo, digamos, la persona, el trabajador o trabajadora, puede revertir la situación, pedir volver, digamos, a unas oficinas, que pueden no existir más, de hecho, pero puede hacerlo. Y sin embargo, nosotros como empleadores no tenemos la misma posibilidad. Otro aspecto tiene que ver con la habitualidad. A esta ley de teletrabajo, digamos, la vamos a tener que aplicar en toda su extensión y todas sus dimensiones y todas sus regulaciones, ya sea que una persona está a los 5 días de la semana en teletrabajo o que está a mediodía porque se ha decidido que los viernes se corta el mediodía y se sigue el trabajo desde casa. Y esto no es muy habitual. En el mundo, en realidad, se regula el teletrabajo cuando esto es, digamos, lo más habitual y lo más regular de la persona y no simplemente una parte de sus tareas. Bueno, así puedo seguir hablando de teletrabajo, Ale, pero voy a pasar a otros temas, si me permitís. Sí, aprovecho también, voy siguiéndote muy de cerca. Sé que has participado muchas veces en la OIT, sé que el tema de trabajo, la generación de puestos de trabajo, es un tema que en tu agenda ha participado y ha llevado mucho tiempo y mucha dedicación, con lo cual claramente escucho atentamente. Y sobre todo un tema que siempre impactan y afectan a las empresas, que es las negociaciones o lo que puedan surgir de los convenios colectivos de trabajo. Se habla mucho en el ámbito empresarial de la necesidad de modernizar los convenios colectivos, que por ahí las modalidades, incluso hay regulaciones que están escritas en los convenios, que son regulaciones históricas que se determinaron hace décadas y décadas atrás. Y de alguna manera esto no se ha continuado el camino y sigue siendo un desafío poder generar una modernización. ¿Cuál es tu visión al respecto y qué propones que podamos comenzar a trabajar en todo esto? Bueno, es otro aspecto en donde creo que, digamos, que podemos avanzar, porque decía al inicio, no tiene que ser, digamos, no es cuestión de ponernos a pensar si realmente tenemos que hacer algo con nuestras relaciones laborales, sino más bien qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Creo que está claro que han pasado muchas cosas en la organización del trabajo en las últimas décadas y nosotros, el caso de los convenios colectivos es un claro ejemplo que vos estás trayendo acá, digamos, a esta reunión, que tiene que ver con una no actualización cuando las formas de trabajo han cambiado tanto. Yo tengo el ejemplo más cercano mío, es el convenio metalúrgico, pero esto aplica, creo, a casi todos los convenios de la Argentina. El convenio metalúrgico se firmó en junio del año 75.
la empresa de la cual yo soy parte tiene 60 años de antigüedad y nosotros compramos la copia impresa, primera edición de ese convenio metalúrgico en noviembre del 75, unos pocos meses después de que se hubiera rubricado. Bueno, esa misma copia está en mi escritorio porque fue pasando de la oficina de personal a la oficina de recursos humanos y hoy está en mis manos. Y es la misma copia derruida por el paso del tiempo con cinta scotch alrededor que hoy rige nuestras relaciones laborales. Y claramente acá, digamos, no ilumino a nadie cuando digo que la manera en la que trabajamos hoy en un mundo cada vez más digital, recién hablábamos del teletrabajo, algo que no era posible en el año 75, en donde la mayoría de las operaciones empiezan a hacer son por control numérico, cuando automatizamos todos nuestros procesos, bueno, en fin, y un montón de tecnologías que se van incorporando y cada vez más, bueno, cuando en el 75 se hizo el convenio metalúrgico, capaz necesitábamos otro tipo de relacionamiento y otro tipo de normativa y regulación, entonces es muy importante que demos esta discusión. La discusión de los convenios, no tenemos que tener miedo a dar esa discusión, ni de nuestro lado, creo yo, ni del lado sindical, porque en última instancia, cuando uno se plantea desde una agenda de productividad, teniendo el tema de protección muy claro arriba de la mesa, que no va a ser en detrimento de una menor protección o de menores derechos, bueno, eso redunda necesariamente en una mayor participación del mercado laboral, de más trabajo, de un círculo virtuoso. Me parece que todavía no hemos dado esos pasos y a mí me gustaría en el próximo tiempo poder darlos, ¿no? Pero bueno, eso responde un poco a lo de los convenios. Bien, pensaba excelente. Me gustaría llevarte al otro extremo. Hoy en día estamos, hace mucho tiempo, hace un par de años, ya está instalado en la agenda industrial de nuestro país, del Ministerio Nacional, de nuestra provincia, en nuestro caso. Forma parte de la agenda de la industria argentina, que es la industria 4.0. Actualmente la industria está atravesando una nueva revolución industrial, que es una nueva forma de hacer las cosas. Y de alguna manera hay muchos aspectos que nos dan a pensar que no es algo que se viene, que ya forma parte, ya estamos transitando esta revolución hace tiempo. Y hoy en día en este panel nos toca hablar sobre el empleo y el trabajo. Me gustaría preguntarte cómo se conecta todo esto que estamos hablando con la cuarta revolución industrial. Bueno, absolutamente ligado, ¿no? Yo tengo el ejemplo más cercano, también en mi empresa, en donde hemos logrado automatizar procesos, niveles de automatización muy altos, porque en soldadura nosotros pasamos de un 38% de automatización a entre un 95% y un 100%, y lo hemos hecho tomando más gente, digamos. Tenemos hoy más empleados de los que teníamos cuando iniciamos el proceso de automatización. Eso ha sido posible, el círculo fue virtuoso, porque hubo un incremento de volumen asociado. Entonces, me parece que de esto se trata, de ir incorporando tecnología para ganar productividad. Esa productividad también necesita ciertos marcos regulatorios en lo laboral que acompañen, ¿no? No es solamente incorporar tecnología en las empresas, aunque eso es muy importante, es clave en la agenda de productividad. Después necesitamos un buen ámbito de regulación. Y acá, Ale, si me permitís 2 segundos, creo que este es un paréntesis que hay que hacer, y salgo un segundo de Industria 4.0, porque seguro muchos de los que nos están escuchando o nos están mirando están pensando hoy en un contexto de pandemia, en donde ha caído la actividad, en donde hemos perdido empleo, de a poquito lo empezamos a recuperar, y estamos hoy trabajando con una gran ineficiencia en nuestras plantas, con ausentismos de arriba del 20%, por la cantidad de gente que tenemos dispensada, por extra costos que surgieron de activar protocolos muy necesarios o de hacernos cargo del transporte de traslado de la gente, cosa que no teníamos antes. Bueno, en este contexto veníamos hablando de regulaciones del marco laboral que velan demasiado por la protección y poco por la eficiencia. Hoy tenemos un marco regulatorio de pandemia muy complicado, en donde combinamos la prohibición de suspensión por fuerza mayor, con la prohibición de despidos, con la doble indemnización, porque no podemos dejar de hablar un poco del contexto, si no parece como que, digamos, que no consideramos qué está pasando hoy. A mí me gustaría plantear que es necesario que desde el gobierno se empiece a pensar en una transición, en una salida de estos mecanismos de protección muy necesarios en la emergencia y en la crisis, pero que a medida que empezamos a salir de esa situación hay que empezar a desandarlos, porque si no vamos a tener realmente un problema en el cual no alentamos la demanda y por contrario taponamos la oferta, ¿no? A mí esto, Alejandro, me está preocupando bastante y lo quería mencionar.
Sí, está muy bien. Claramente es así, es un contexto delicado. Todas las decisiones que se han tomado en función de protección de los puestos de trabajo, en las protecciones de la salud, son correctos, pero de alguna manera tenemos que ir tendiendo, y espero la pandemia nos deje lo más pronto posible, ir volviendo también a la normalidad. Después, por otro lado, sabemos que hay sectores que están muy afectados por el cierre de las economías. De alguna manera, esta forma de proteger y esta falta de por ahí interconexión, sea a nivel de personas, y también cómo afectan el transporte logístico, hace que por un lado algunas empresas se vean muy afectadas, por otro lado está generando algunas oportunidades, porque de alguna forma el proteccionismo siempre genera una oportunidad. Se prevé que de alguna manera tiene que venir un crecimiento. Ahora, el desafío es que este crecimiento no sea transitorio y que se pueda convertir en el tiempo en un desarrollo, ¿bien? Convertir el crecimiento en desarrollo y que este desarrollo sea sostenible en el tiempo. De alguna forma, incorporo con esto mucho de lo que estás comentando, que tenemos que considerar que hay que ir bajando de alguna forma ciertos proteccionismos que puedan afectar a la competitividad, hay que sostenerlos, pero de alguna forma hay que cuidar también la competitividad del sector privado, y vemos que hay muchas acciones de la parte pública y articulando con el privado que van tendientes a eso. Lo importante es que se puedan implementar y sobre todo sostener en el tiempo. Bueno, yo te dejo, Caro, ahora me avisa Mariano que tiene que continuar. Muchas gracias, la verdad, por tus aportes. Te invitamos a que sigas formando parte del panel. Este es un panel conformado por empresarios para que nos cuenten su visión sobre la actualidad y sobre cómo poder continuar desarrollando este país hacia adelante, sobre todo cuidando el trabajo y el empleo, que son los dos temas que estamos hoy en día como eje transversales. Bueno, Alejandro, Carolina, muchísimas gracias. Y bueno, espero que poder volver a dialogar prontamente y participar en esto cuando ya lleguen los industriales. Te cuento que vamos a agradecer a todas las empresas que nos están acompañando en la realización de este evento, pero además a la gente que a través del chat también está participando. Por ejemplo, se comunica con nosotros Mario Comellas, quien dice: es necesario federalizar el empleo y generar acuerdos regionales con los sindicatos, pero no es imposible, ese es el desafío. Hugo Goransky también dice: excelente, Mauricio, Alejandra y Carolina, así que le damos el agradecimiento también a Hugo, que siempre está presente. Gisela Alves de Almeida, quien también es una industrial del sector de las pasas, acá de San Juan, dice: qué gran ejemplo de integración y diálogo desde los referentes de la industria. Un lujo escucharlo a Mauricio Badaloni. La verdad que es así. Miguel Martín dice: creo que es importante sumar a dirigentes sindicales para hablar de empleo, que escuchen las visiones empresarias, lo mismo que a las áreas de gobiernos relacionadas con este tema. También un abrazo muy grande a Luciano Guglielmini, quien dice: un día mejor que otro. Qué gran evento, felicitaciones, así que un abrazo muy grande a Lucianito. A Miguel Ejarque, que también saluda por la realización de este evento, y la verdad que son muchísimas las personas que se están haciendo eco de este encuentro que estamos teniendo acá a nivel regional Cuyo. Bueno, Alejandro, vamos a ir ahora a lo que es ya el panel de debate. ¿Te parece que vamos presentando a quienes van a integrar este panel? Por supuesto, ya están todos conectados, así que podemos ir presentándolos. Vamos a hablar primero, o vamos a saludar a Edgar Robela, el CEO de Cramsa San Luis, una empresa autopartista a quien le damos la bienvenida a este panel. No sé si ya lo tenemos a Edgar. También va a participar la técnica. Ella fue ganadora también a María Bueno, escuchar la visión por este coloquio parte de historia
uniendo tres provincias, se está uniendo la provincia de San Luis, Mendoza y San Juan, para poder plantear y poner en valor todas las problemáticas que hay en común y poner en valor también todas las ideas que podamos desarrollar. Entonces, ahora los empresarios que mencionaba Mariano, pertenece uno a cada provincia, cada uno de ellos tiene una industria radicada en San Luis, como es Edgar, en Mendoza, Andrea y Juan Adriana, y vamos a escucharlos a todos. Así que, bueno, bienvenido Edgar. Para quienes no te conocen, nos gustaría que por favor puedas contar un poco sobre tu empresa, que puedas contar sobre la historia de tu empresa, que tiene muchos años de trayectoria, sobre tus clientes, cómo cuidan a tus clientes y cómo cuidan sobre todo la cadena de valor. Y te dejo esto un tema muy importante que es cómo cuidar las cadenas de valor, integrándonos hacia adelante y hacia atrás. Así que bueno, es todo tuyo, Edgar, para que puedas contarnos. Sí. Activa el micrófono, Edgar, que estás en silencio. Bueno, ahora me escuchan. Buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias por esta invitación y para nosotros es un honor participar en este tipo de charla. Para que conozcan Cramsa, voy a contar un poco de historia. Cramsa es una forja cuyo nombre es Compañía Regional de Acero Forjado Mercedes. Estamos ubicados en la sede de San Luis. Esta empresa fue fundada en el año 1957 en Córdoba por Industrias Kaiser Argentina. A lo largo de sus 63 años de existencia pasó por distintas manos. De Kaiser pasó a Renault, de Renault pasó a un grupo español que se llamaba Mesa, un grupo autopartista. En el año 2003 los españoles se van de Argentina y la toma un grupo Taurus, que era un grupo nacional. Y en el año 2013, 2014, fue adquirida por el gobierno de Carranza. Así que hoy Cramsa genera 400 puestos directos de trabajo y estamos inmersos en una cadena de valor. Ustedes saben que nosotros forjamos y hay una cantidad importante de mecanizadores en Córdoba que genera 200.300 puestos de trabajo. Los principales clientes, nosotros básicamente trabajamos para la industria de exportación, exportamos directa e indirectamente. Nuestros clientes son Scania, Tucumán, tanto de cajas, Volkswagen Córdoba, el centro industrial de Córdoba, que fabrica cajas de velocidades, Toyota, en Zárate, parte de la suspensión de Hilux, Ford, parte del diferencial de Ford que le entregamos a Dana, somos Tier 2, y exportamos directamente al grupo Renault, Mitsubishi, Nissan para su planta en Chile. Así que esa es más o menos la historia de Cramsa y nuestros clientes. Hola, ¿me escucharon? Alejandro. Ahí está, te escucho bien, Edgar, te escuchaba perfecto, faltaba el micrófono en mi caso. Te escucho perfecto, bueno, gracias, la verdad que una empresa con una trayectoria enorme, ha sido un placer conocerte en estos días que hemos estado justamente hablando y conociéndonos para poder llevar adelante el panel. Entonces, me gustaría preguntarte, nosotros estuvimos hablando recién con Carolina, muchos temas que hacen a la competitividad de las empresas y a la generación de los puestos de trabajo. Entonces, mencionaste ciertas palabras claves que fue justamente generar empleo, generar trabajo, recién cuando mencionabas los puestos directos e indirectos que generan en su cadena de valor. Y me gustaría comentarte y vincularlo con una palabra que no nos gusta a ninguno, pero se menciona mucho hoy en día, que es el desempleo. Las dificultades de una gran parte de la población que con motivos de la pandemia o con otros les está costando encontrar empleo. Entonces, me gustaría ver qué opinás sobre cómo las empresas pueden generar empleo, cómo ves vos el desafío que tienen las empresas de poder generar empleo en un contexto como este. Bueno, mira, con esto pasa algo bastante particular, ¿no? Porque nosotros, la cadena de valor nuestra, desde el año 2017 que mantiene sus puestos de trabajo, pero no pudimos generar un puesto de trabajo. Lo que sí lo pudimos mantener. Y si uno analiza
las leyes, tenemos leyes que cuidan el trabajo, pero no tenemos leyes que generan trabajo. Y ese es un problema que para nosotros, personalmente, la desocupación es un síntoma. Y estamos atacando el síntoma y no estamos atacando la causa del problema, que el problema de que no generar trabajo es la falta de competitividad, por diferentes factores. No tenemos competitividad. Bien, perfecto. Aprovecho y te corto, hablaste de competitividad, algo que es ultra necesario, es una palabra que resuena en nuestra cabeza cada vez que hablamos de industria. Y me gustaría conocer cuál es tu visión, qué es la competitividad o qué necesita una empresa para ser competitivo. Mirá, según el diccionario, la definición de competitividad es la capacidad de generar mayor satisfacción a nuestros clientes. Que tenemos que generar mayor satisfacción que con quién competimos. Nosotros básicamente competimos con Forja de Brasil, ¿no? Y en Argentina somos co-competidores, ¿no? con las otras forjas. Entonces hay factores externos que están afectando la competitividad, que te los enumero rápidamente. Un tema es la estructura impositiva que tenemos nosotros en Argentina con respecto a Brasil, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces es muy difícil para nosotros exportar piezas, imagínate lo que es exportar impuestos, ¿no? Es un factor, la estructura impositiva es un factor determinante para poder crecer. El otro punto, nosotros usamos el 100% de la materia prima es importada, viene de Brasil. Argentina no produce aceros microaliados. Y el otro punto, con respecto a lo que tenemos que importar nuestra materia prima, es la burocracia. Tenemos todos los procesos de importación, son todos burocráticos. Entonces, la única ventaja que tenemos con respecto a nuestros cosas es que estamos cerca de los que usan nuestros productos. Pero el estar cerca no es tan ventajoso. El problema que tenemos hoy también, un problema externo a la empresa, son los altos costos de transporte. Argentina es un país muy caro en el transporte, ¿no? Y por supuesto el financiamiento. Hoy es imposible en Argentina conseguir financiamiento externo para compra de materia prima. Bien, me gustaría, te escuchaba y claramente bueno, hay muchos factores externos que sabemos que afectan a la competitividad, que de alguna manera hace que las cosas no sean fáciles para que las empresas puedan competir. Pero como tu visión es empresaria, te llevo a una reflexión que quizás podemos llegar a compartir y de alguna forma está vinculada a que cuando distintas empresas comparten una misma zona geográfica, por ejemplo, la República Argentina, de alguna manera se encuentran siempre con los mismos factores externos, o casi los mismos. Es decir, distintas empresas radicadas todas en un mismo país, en nuestro país, se encuentran con las mismas complicaciones, de alguna manera, como mencionabas, en el caso de alguna burocracia, en el caso de los costos impositivos, costos laborales, los costos logísticos, las distancias que hay geográficas en distintas provincias en un país como el nuestro, con gran extensión geográfica. Y de alguna forma nos encontramos con que en este mismo contexto hay empresas que logran ser competitivas y otras que no tanto. Hay empresas que mueren en el intento o que llegan a mitad de camino y hay empresas que realmente logran ser competitivas. Entonces, de alguna forma hay una gran parte de la competitividad que también depende de cada empresa, ¿no? O sea, nosotros tenemos ejemplos de empresas que se destacan a nivel mundial. Entonces, de alguna forma me gustaría preguntarte, dentro de todo este contexto de cierta complicación que mencionabas, ¿de qué depende de la empresa? ¿Qué puede hacer la empresa para ser competitivo y cuáles serían esos factores internos en los cuales puede trabajar la empresa para mejorar su propia competitividad? Mirá, fundamentalmente nosotros de puertas para adentro tenemos que mejorar la productividad. Y tenemos un factor que no es menor, que los convenios colectivos de trabajo normalmente no incluyen a la productividad, que sí lo hacen algunos de nuestros competidores en el extranjero, ¿no? Sobre todo en el caso nuestro, de nuestra cadena de valor, te contaba que hemos formado regionalmente un clúster donde somos todos proveedores, que está formado básicamente empresas de Córdoba y San Luis,
que todos los proveedores de la cadena de valor tratamos de aprovechar la sinergia entre todos, porque de última, si no hay forja, no hay mecanizadores, y si no hay mecanizadores, no hay forja. Entonces estamos todos en la misma cadena. Y ese clúster nos permitió reforzar la integración pública-privada. Nosotros necesitamos ingenieros que se formen con los conocimientos apropiados para nuestra industria. Necesitamos escuelas técnicas para nuestros operarios, ¿no es cierto? Necesitamos del INTI, que sus laboratorios nos ayuden a hacer I+D. O sea, necesitamos acceso a nuevas tecnologías. Hoy todo el mundo está hablando de mecatrónica, de industrias 4.0, lo sabemos hacer. El problema es que en nuestro país es muy difícil el financiamiento para ese tipo de cosas. Y sobre todo necesitamos tener una planificación a mediano plazo. Básicamente eso es lo que hacemos como clúster, aprovechamos la sinergia, estamos trabajando fuertemente como clúster en todas en técnicas para buenas prácticas de manufactura, ya sea Just-in-Time, Kaizen, bueno, todo lo que nosotros conocemos. Bueno, me parece excelente, Edgar, de alguna manera. Competitividad. De alguna manera todo esto sirve de ejemplo. Hay muchos empresarios que te deben estar escuchando, te están escuchando en nuestro coloquio y van a seguir escuchándolo, porque de alguna forma todo esto que planteabas al principio va complementario con esto. Por supuesto que forma parte de una agenda productiva la necesidad de que desde el gobierno se continúen generando programas que vayan a disminuir las burocracias, que se continúen discutiendo sobre los costos laborales y las cargas impositivas en las empresas. Todo esto es un tema que se tiene que seguir adelante y el pedido y la articulación de lo público y lo privado es clave en todo esto, pero de alguna forma es complementario al trabajo que tiene que ir haciendo cada empresa. Entonces, es muy bueno esto que decías, la productividad, la innovación, el trabajo en el capital humano. Hay muchos factores que dependen de las empresas y es importante que lo tengan. Entonces, considerando todo esto, me gustaría preguntarte, porque de alguna forma no sos la única empresa del rubro en nuestro país. Entonces, considerando los factores internos, considerando lo que tu empresa encara como desafíos día a día, ¿cuáles son las ventajas competitivas que puedas encontrar o que puedas mencionarme rápidamente de tu empresa que puedan trabajar ustedes mismos o quizás integrándote en tu cadena de valor? Bueno, esto lo hemos logrado con la cadena de valor, con el clúster también. Trabajamos mancomunadamente para mejorar las ventajas competitivas de la región. Bueno, las ventajas competitivas normalmente que se buscan en nuestro mercado son tres: calidad, costo y la logística, la entrega. Definitivamente en costos, con este tema impositivo, no es una ventaja competitiva para nosotros. La calidad es en el mercado automotriz, o tenés calidad o no jugás en el mercado automotriz. Y lo que sí manejamos nosotros como una ventaja competitiva es la cercanía a las plantas. Para poder desarrollar eso hemos trabajado fuertemente en la flexibilidad, entregando piezas en tiempo, tenemos lotes más chicos, y eso es lo que nos ha permitido mantener una ventaja competitiva que nosotros estamos a nivel de prepandemia trabajando hoy, que es bastante bueno para nuestro sector. Y sí tenemos algunas amenazas, algunos nubarrones. Nosotros sabemos que, sobre todo en el tema de cajas de velocidades, sabemos que el objetivo de muchas empresas automotrices es van a dejar de usar motores de explosión interna en el año 2030. O sea que encima de todos estos problemas tenemos que pensar cómo reinventamos el 40-50% de la empresa que se va en eso para los próximos 9 años. Bueno, de alguna manera nos estás respondiendo muy bien, Edgar, porque te tomo dos cosas importantes. En primer lugar, la logística como una oportunidad, posicionándose como cercanía. Bien, no siempre solamente viendo el tema del costo logístico, sino que hoy en día la logística está vista desde un punto de vista que la empresa que trabaja en logística es una empresa que puede entregar en tiempo y forma.
y hoy en día entregar en tiempo y forma es entregar lo más rápido posible. La cercanía con el cliente no es solamente de una distancia física, sino estar presente de distintas maneras, y de alguna forma esto es lo que estás mencionando como una ventaja competitiva de ustedes. El otro tema también es la innovación. Te tomo eso porque de alguna forma ayer mismo en el coloquio mencionaban cuánto tiempo de la gerencia de la empresa está destinada a administrar el presente y cuánto tiempo está destinado a pensar el futuro. De alguna forma esto también marca el presente y el futuro de las empresas, y bueno, ha sido un placer también ir escuchando las distintas formas en que pueden ir sorteando las dificultades y llevando a esta empresa que realmente sí es competitiva hacia adelante. Pero bueno, aprovecho, Edgar, te dejo, quédate con nosotros escuchando, porque seguramente después volvemos con algún tema en particular. Me gustaría aprovechar porque está Andrea Nayín también aquí presente. Andrea es cofundadora y directora de la empresa Reciclar, que es una empresa radicada en la provincia de Mendoza, pero que es por demás interesante no solamente por el potencial de crecimiento en lo económico que tiene la empresa, sino que se nota, pero además por el impacto en el medio ambiente, el impacto positivo que genera el medio ambiente y un fuerte compromiso social. Este triple impacto que deben generar todas las empresas, y de alguna manera tenemos que ser conscientes que todo el mundo generamos un triple impacto. Cada una de las empresas que están vigentes genera un triple impacto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es muy importante ser consciente de todo esto, y por lo que leía de ustedes, Andrea, ustedes sí lo tienen. Bueno, bienvenida al panel, gracias por formar parte, y me gustaría que nos cuentes un poco de tu empresa para que todos puedan conocer esto que menciono. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá hoy y poder compartir el panel con Edgar y Adriana. Y también contar un poco de lo que nosotros hacemos. Nosotros, como bien vos dijiste, somos una empresa de triple impacto. Somos una empresa incluso certificada como B. Dentro de este triple impacto somos una de las primeras 5 empresas certificadas como B en la Argentina. Y nosotros lo que hacemos es reciclaje de residuos electrónicos. En realidad hace ya 10 años que estamos con la empresa, y justamente lo que nos llevó a plantear la necesidad de dar una solución a la problemática de los residuos electrónicos fue la contaminación ambiental que estos residuos generan. Nosotros trabajamos en todo lo que es economía circular, tenemos varias unidades de negocio, pero la finalidad y el propósito, que sé que que ayer se habló del tema de las empresas de triple impacto, el propósito nuestro es esto de la descontaminación. Y el tema de trabajar en red. Algo que es importante para nosotros es poder trabajar con el ámbito público, sobre todo porque los residuos electrónicos son residuos peligrosos y son residuos sólidos urbanos, y dentro de los sólidos urbanos son los que más crecen. Así que la preocupación nuestra es poder trabajar con las empresas y con los gobiernos locales, en realidad, en disminuir la contaminación y realmente repensar esto de los desechos del consumo y de los desechos, sobre todo los electrónicos, que hay un crecimiento importantísimo en el tema de consumo de estos aparatos, ¿no? Estamos rodeados de aparatos electrónicos y muchas veces los cambiamos, como por ejemplo un celular, no porque ya no funcione, sino porque salió el nuevo celular a los 2 segundos. Entonces, trabajamos mucho en el tema de generar conciencia, muchísimo. Trabajamos en el tema del reciclaje, la parte de reutilización, tenemos todo lo que es también diseño sustentable. Y dentro de estos años, de estos 10 años que llevamos en la industria, nos interesa mucho y trabajamos mucho con las empresas en el tema de la capacitación y con el gobierno local también en lo que es directamente la problemática de la sustentabilidad. Porque entendemos que el impacto es mayor si nos conectamos todos. Si estamos haciendo cada uno los esfuerzos por separado, no es lo mismo que todos juntos podamos generar mayor impacto. Así que un poco es el resumen de lo que hacemos en la empresa. Excelente, ya lo anticipaba, una empresa muy interesante. La verdad que es muy importante tener conciencia sobre el impacto que generan las empresas en el medio ambiente y en la sociedad. Esto no solamente una vez que uno logra la conciencia, es importante que cada empresa genere un plan de trabajo para mejorar su impacto. Y ustedes claramente desde el inicio de la empresa consideran los 3 impactos a la vez. Por eso han podido certificar
como Empresas B, que es algo, me imagino, de ser un orgullo muy importante, no es fácil de lograr y claramente es un trabajo que tiene que servir como ejemplo para todas las empresas que también estén escuchando de considerar y transitar este camino hacia certificar Empresas B. Hoy en día estamos charlando sobre el empleo y el trabajo, sobre los desafíos empresarios vinculados a esto. Surgió un tema muy importante que mencionaba Edgar, que está vinculado, la generación de trabajo está vinculado a la competitividad. O sea, para las empresas necesitan ser competitivas para poder generar puestos de trabajo. Ahora, me gustaría sumar una visión quizás desde el otro lado, porque por un lado hay que generar puestos de trabajo y por otro lado esos puestos tienen que ser aprovechados. Entonces, las personas, sabemos que hay una gran parte de la sociedad que busca trabajo, lo necesita y está pidiendo justamente que se genere empleo. Pero me gustaría escuchar tu visión sobre el otro lado. ¿Cómo ves vos la cultura del trabajo? Cuando ustedes tienen la posibilidad de generar estos trabajos que son innovadores, que generan un impacto social y ambiental positivo, ¿cómo lo ven y qué experiencia has tenido a la hora de ofrecer este tipo de trabajos en el mercado laboral? Mira, una de las cosas que cuando me invitaron a participar de acá del coloquio en este tema, yo soy docente y me gusta ver un poco el tema de las definiciones de las palabras, y justamente busqué, había muchos significados, viste, lo que es empleo y trabajo, y me llamó la atención que uno de los significados hablaba esto de que cuando hablamos de empleo era de generar justamente trabajo y ofrecer puestos de trabajo. Y esto de hablar de trabajo, normalmente siempre cuando hablamos de empleo y trabajo pensamos desde el punto de vista de los colaboradores, de los empleados, pero no desde el punto de vista de los que generamos y damos trabajo. Entonces esto de la competitividad a mí me parece que es muy importante vincular con la cultura del trabajo, porque desde las empresas nosotros queremos dar trabajo. Queremos tener gente que trabaje con nosotros. Y si hablamos de empresas de triple impacto, se piensa muchísimo justamente en nuestros colaboradores y en cómo vamos a trabajar con ellos de una manera obviamente vinculada, pero también que sientan que esto que hacemos, lo hacemos porque vale la pena hacerlo, porque estamos generando un impacto muy importante en la comunidad. Entonces, el vínculo con el colaborador también es para que se sienta parte y sienta que forma parte de este impacto con la comunidad. Entonces la competitividad, escuchándolo también a Edgar que decía, creo que no está dentro de lo que es la cultura del trabajo. Mucha gente, o por lo menos desde la experiencia de nosotros, que somos una empresa pequeña, a veces cuesta que la gente que trabaja con nosotros entienda que lo importante es ser productivo y que en realidad la eficiencia es sumamente importante y que no es lo mismo ser eficiente que no ser eficiente. Que no es lo mismo porque en realidad a veces uno lo que le pasa o siente es que el empleado o el colaborador mejor cree que no hace la diferencia si son más competitivos. Total, lo mismo va a cobrar. Y eso hablamos de la cultura del trabajo. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en estos años, porque nosotros justamente la mayoría de nuestros colaboradores son jóvenes, y como somos una empresa de triple impacto, también atraemos el talento joven, porque están interesados en esto de lo que es el triple impacto, es el hecho de pensar que a veces no hay que generar esfuerzo, o que a veces les da lo mismo, porque yo me acuerdo cuando yo me recibí, quería empezar a trabajar de cualquier manera para poder aprender, porque uno sale de la universidad y no sabe mucho, y en realidad cuando por ahí tenemos chicos que vienen a trabajar con nosotros o te dicen, mira, en realidad yo por tan pocas horas no voy a trabajar, o prefieren, por eso también es importante esto que habíamos hablado, la vinculación con lo público y lo privado, porque creo que el Estado también busca de alguna manera, nosotros trabajamos mucho con los planes de entrenamiento. Bien, recordaba justamente cuando estabas hablando esto, ¿no? Que al principio del panel también con Carolina, mencionó bastante la articulación de lo público y lo privado, la necesidad por ahí de las cámaras empresarias de poder realizar propuestas, elevarlas al espacio público, elevarlas al gobierno, y que de alguna manera el gobierno genere programas y políticas que colaboren con esto. Entonces, en este caso es importante claramente la generación de programas con la articulación pública-privada para poder fomentar la cultura del trabajo. Entonces, vinculando todo esto, me contaste
antes de la charla, hace un ratito, que habían tenido algunas experiencias con algunos programas estatales para insertar también empleo en tu empresa. ¿Cómo les ha ido con eso y qué experiencia tuviste? Mira, nosotros hace muchos años que trabajamos con un programa nacional que es el programa de entrenamiento, que justamente tiene la palabra entrenamiento porque es darle la oportunidad a una persona que no ha tenido nunca un trabajo y al mismo tiempo no ha terminado sus estudios, que puede insertarse en una empresa durante un periodo de tiempo. Esto tiene beneficios tanto para la persona que se va a emplear. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia, aprende dentro de la empresa y al mismo tiempo tiene la posibilidad que lo conozcan desde la empresa para después contratarlo. Y a la empresa le conviene en qué sentido y en qué es una persona que puede probar durante un periodo de tiempo, la puede formar porque es su primer empleo y al mismo tiempo el salario también está compartido con la Oficina de Empleo del Ministerio de Trabajo en realidad. Nosotros hace mucho que venimos con este programa y la verdad que la mayoría de las personas que trabajan con nosotros han salido del programa de entrenamiento, incluso ahora que en Mendoza está el programa Enlace, que es un programa provincial, que la diferencia que tiene con el otro programa es que uno puede seleccionar personas mayores de 18 años que han terminado la secundaria hasta 55, y eso es bueno porque también hay gente más grande con experiencia o que necesita trabajar, y en el otro programa por ahí no se podía insertar. Hemos tenido muy buenas experiencias, algunas en realidad, otras no tanto, pero hemos tenido buenas experiencias justamente porque se genera esta posibilidad de trabajar. Lo que pasa es que con la situación de pandemia en la que estamos, en donde hay ayudas y subsidios a las personas, a veces estos programas el pago de este programa es menor que, como por ahí comentaba también Carolina, a las ayudas que está dando el gobierno. Entonces ahí volvemos al tema de la cultura del trabajo. Mucha gente dice, ¿y por qué voy a trabajar 20 horas semanales y cobrar menos que si me quedo en mi casa? Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? Donde tenemos que trabajar en conjunto con lo estatal, lo privado y con la comunidad. Porque el tema del trabajo da dignidad. Yo una de las cosas que he escuchado mucha gente, con gente incluso más grande, que les preguntaba qué es trabajo, incluso en la empresa, y muchos te decían, y es dignidad, es poder ganar mi dinero, es poder ser útil, entonces eso creo que es lo que tenemos que trabajar todos. Y por eso vuelvo a lo que te decía al principio de esto del empleo desde el punto de vista de los que damos empleo, poder trabajar. Yo sé que estamos con muchísimos otros problemas que a veces decimos, todavía tengo que ponerme a decirle, che, ¿querés trabajar, no querés trabajar? No, yo creo que tenemos que estas posibilidades que tenemos con estos programas nos permiten estar más cerca del Estado y más cerca de los que quieren trabajar. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, estos programas son buenos, sirven, pero también necesita de todas las patas que funcionen. Me parece excelente, André. De alguna forma estamos vinculando todo lo que venimos hablando porque es importante la competitividad de las empresas para que puedan ofrecer puestos de trabajo. Es importante el desarrollo de una cultura de trabajo en la sociedad para que puedan aprovechar esos puestos, sobre todo cuando son puestos donde se tiene que compartir, vincularse con la tecnología, donde son puestos donde pueden formar parte de empresas con un compromiso también con la sociedad y con el medio ambiente. Y de alguna forma es importante en todo esto la articulación de lo público-privado. Nuevamente lo menciono porque mencionaste los programas. Se me viene otro ejemplo, mencionaste un programa en la provincia de Mendoza, mencionaste el programa nacional. Aprovecho para mencionar otro ejemplo, que es el programa que tiene la provincia de San Juan, que se llama San Juan Trabaja, donde justamente con esta misma lógica, bajo el esquema de entrenamientos laborales, lo que se está buscando es fomentar el desarrollo de una cultura de trabajo en la sociedad y realizarle un pago, una ayuda económica X, en este caso de 10.000 pesos, un poco más que la mitad del salario mínimo vital y móvil, como está sucediendo en otras regiones. Pero de alguna forma esta ayuda sirve para generar un entrenamiento laboral, que la persona pueda recuperar esta dignidad, como decías, de tener un trabajo digno y de insertarse laboralmente en una empresa que lo pueda tomar. Entonces, lo que se está buscando es el objetivo final, es que después de este entrenamiento la empresa lo pueda tomar, lo pueda dar de alta y lo pueda sostener.
de alguna forma es muy buena noticia que todas las provincias estemos alineadas, generando este tipo de herramientas, este tipo de programas y por supuesto atándonos también a los programas nacionales que acompañan todo esto y que deben acompañar mucho más. Entonces, me quedo con esta idea, con la importancia de la parte privada, de las instituciones, del Estado de acompañar todo este camino y de que podamos desarrollar juntos la cultura de trabajo que como sociedad tanto necesitamos. Aprovecho, quédate en línea, como hablaba con Carolina y con Edgar, aprovecho para presentar también a Adriana. Adriana es la representante en la provincia de San Juan, con una industria, ya lo comentaba Mariano recién, muy importante, contradictoria en la provincia, BioAssist. Es una empresa familiar con todas las letras, digo yo, como tantas otras que tenemos en la provincia. Y yo en mi caso particular, Adri, tengo el honor y el placer de conocerte, pero aprovechemos este momento para que puedas contarles a todos los que están escuchando sobre tu empresa, para que también pueda conocerte igual que yo y que de alguna forma puedas contarnos también tu visión, ya que nos has estado escuchando en el desarrollo del panel, sobre, bueno, ¿qué opinas sobre el desafío que tienen los empresarios de generar empleo y trabajo en el contexto actual? Tenés el micrófono silenciado, Adri. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Alejandro, compartir con vos y compartir con Edgar y con Andrea este espacio y en representación de la provincia de San Juan. Bueno, BioAssist es una empresa que fundé con otros 2 socios en el año 2001, en plena crisis de Argentina, de diciembre del 2001. En el 2010 quedé yo sola a cargo de la empresa. Y bueno, la verdad que nosotros nos dedicamos a desarrollar procesos industriales de esterilización para el sector industrial y para el área de salud. Y bueno, y últimamente hemos incorporado otra unidad de trabajo que es procesos industriales de lavandería. Bueno, la empresa, la verdad que hoy por hoy llevar adelante una empresa no es fácil, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hay que estar muy convencidos, hay que estar, digamos, sentir mucha pasión por lo que uno hace. Pero bueno, BioAssist para mí no es un negocio, es mi profesión, es el espacio que me permite a mí desarrollar mi profesión. Y la verdad que es lo que amo hacer y lo que mejor aprendí a hacer, y que lo aprendí a hacer de la industria, de la mano de la industria durante 17 años, y que después me dio la oportunidad de iniciar este emprendimiento por mi cuenta, ¿no? Bueno, Adri, así que, bueno. Quienes te conocemos sabemos que tenés un perfil muy humano, siempre contagiando buenas energías, siempre haciendo hincapié en las personas por sobre el resto de las cosas. Entonces, para ir entrando un poco en el tema que hoy día vamos tratando, me animo a preguntarte sobre cuál es tu visión sobre cómo influye el capital humano en el desarrollo de un país que busca un crecimiento sostenido en el tiempo. Bueno, en realidad se ha hablado mucho de esto, ¿no? Que la riqueza de un país no está en la extensión de su territorio, ni tampoco en la abundancia de sus recursos naturales. Necesariamente, la riqueza de un país está en el capital humano, en poder desarrollar el capital humano de manera sostenida. Y la verdad que esto es un gran desafío para Argentina, y lo vemos en países como Suiza o Japón, que tienen realmente un territorio muy pequeño y han demostrado ser grandes potencias. Así que, en realidad, consideramos que el capital humano es el polo de desarrollo de la economía de un país, del crecimiento económico y social de un país. En este sentido, y en este contexto que estamos viviendo hoy como país, donde el desempleo es cada vez más alto
y el índice de pobreza es cada vez mayor, la verdad que sentimos que estamos transitando un camino diametralmente opuesto, ¿no? Por lo cual tenemos que redireccionar en forma urgente, y ese cambio que necesitamos como país, como sociedad, lo tenemos que desarrollar en este contexto, ¿no? En este momento, aquí y ahora. Aquí, en estos espacios de reflexión, aprovechar estos espacios de reflexión para realmente preguntarnos dónde estamos, a dónde queremos ir y qué tenemos que hacer. Y el momento es ahora, porque no podemos perder más tiempo en esto, ¿no? En seguir dándole vueltas al asunto y no avanzar. Entonces, si partimos de la consigna que planteó Edgar en su exposición, que el desempleo es un síntoma, necesitamos trabajar, y él mismo lo dijo también, necesitamos trabajar en el síntoma, pero necesitamos trabajar urgentemente en las causas que nos llevaron a esta situación. Y acá traigo a colación una frase de una persona muy conocida, Albert Einstein, que dice que si buscamos resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Y de esto se trata, ¿no? Que en realidad es transitar el camino del cambio, que no es un camino siempre fácil, con seguridad, pero sí es un camino muy necesario. Y bueno, la verdad que esta frase, la verdad que es motivadora, y necesitamos urgentemente repensar nuestra situación actual y repensarnos qué vamos a hacer en el futuro. Bien, me gustaría, bueno, el coloquio de la industria, de alguna forma, siempre ha tenido dos partes importantes. Por un lado, plantear temas de coyuntura, temas de la situación actual, exponer en evidencia situaciones que estén sucediendo en la actualidad. Por otro lado, poner en valor también las oportunidades y nuevas ideas para trabajar hacia adelante. Entonces, con esto que me decías de que poder evolucionar nuestras ideas hacia tener ideas distintas y proponer mejoras a las distintas situaciones. Si me podrías resumir 1, 2, 3 ideas de cosas que podrían quedar plasmadas para llevar adelante el objetivo de que de cada contexto, de cada coyuntura, podamos pasar en limpio ideas para trabajar hacia futuro. ¿Cuáles de esas 3 ideas pasarías como más importantes? Bueno, hay que cambiar paradigmas. Uno de ellos es pensar que el Estado tiene una función importante en bajar el índice de desempleo. El Estado no está para eso. El Estado está para hacer un uso eficiente de los recursos que se obtienen a través del cobro de los impuestos y de todas las actividades económicas que genera la parte privada. Y al contrario, hay que hacer un uso muy racional de los recursos y asignarlos eficiente y convenientemente para que esos recursos puedan redundar en beneficios de toda la comunidad y de todas las áreas de la actividad económica. Otro paradigma que hay que cambiar es el de los planes sociales y de los beneficios sociales. Los planes sociales están bien pensados en el corto y mediano plazo para, digamos, resolver una situación de urgencia, pero no están pensados para quedarse en el tiempo. Entonces, hay que pensar que la manera de reconvertir esos planes sociales en trabajo genuino y de calidad. El hecho de generar trabajo genuino, como dijo recién Andrea, dignifica a la persona, la empodera, la hace, le da seguridad, le da autonomía, y en realidad
la persona se siente orgullosa de tener, de pronto de pasar de un trabajo informal a tener un trabajo formal y empieza a valorar esa situación. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, realmente generar trabajo y empleo de calidad. Otro paradigma que hay que cambiar es volver a incentivar la cultura del trabajo. La verdad que resignificar la idiosincrasia de nuestros abuelos, eso es muy importante. Y la verdad que tenemos que pensar que no vamos, no sé si a esta altura del partido vamos a recibir otra corriente inmigratoria como la que recibió Argentina después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que vino tanta gente con ganas de hacer la América, con ganas de trabajar, y realmente Argentina pasó a ser un país floreciente, trabajador, pujante, desarrollado, con un alto nivel de alfabetismo, de cultura. La verdad que hemos perdido, creo que, grandes oportunidades en esto, pero no es imposible. Se puede hacer, nada es imposible. Con ese no es imposible, aprovecho, me tomo una última pregunta para ir redondeando, y porque de alguna forma con esta palabra no es imposible. Me parece importante que, por un lado, determinemos las cosas que nos están faltando, pero por otro lado, que cada uno de los que esté escuchando, que cada uno de los que formamos parte de estos espacios, podamos recoger el guante de lo que nos toca, poder sumar nuestro granito de arena y de alguna forma ir construyendo todo esto que hablamos en conjunto. Yo sé que sos una persona de mucho diálogo, Adri, de mucho consenso, y me animo a preguntarte ¿qué tan importante ves para vos la generación de consensos como esto? Un espacio como el coloquio, de alguna forma, es un espacio para generar consensos, para articular quizás también algunos disensos también que puedan existir, pero de alguna forma se está dando la posibilidad de compartir en un mismo espacio de diálogos a empresarios, dirigentes de cámaras, dirigentes sindicales, funcionarios, y de alguna forma tenemos que lograr entre todos poder trabajar las ideas que surjan del coloquio y llegar a generar consenso. Entonces, te dejo como última reflexión qué tan importantes serían para vos la generación de estos consensos como el que se pueda lograr en este coloquio. La generación de consenso en este momento es muy importante. Acá tenemos que ser conscientes que salimos, de esto vamos a salir entre todos trabajando juntos, codo a codo, y si no, no vamos a salir, porque se nos va a hacer todo muy difícil. Así que hay una cuestión de convocar a todos los sectores de la sociedad, tanto del gobierno, sindicatos, cámaras empresariales, para generar realmente espacios de diálogo que nos ayuden a mejorar la situación económica y social del país, que es urgente, no podemos esperar más tiempo. Esto es urgente, lo pide todo el mundo, lo pide la ciudadanía, lo piden las personas desempleadas, lo piden las industrias, lo pide toda la actividad económica. Necesitamos salir adelante. Muchas gracias. De paso, la voluntad de todos, porque acá van a haber funcionarios también importantes que participan en este coloquio. Vamos a tener la participación de nuestro gobernador, de los gobernadores de las 3 provincias, de ministros. Y de alguna forma esto es un inicio hacia adelante, es un nuevo estilo de gestión donde lo que estamos buscando, y lo conversábamos con Mauricio Badaloni al principio, que a una provincia le vaya bien no significa que a otra provincia le vaya mal. Entonces, esto va a marcar claramente un hito en la historia del desarrollo federal del país, donde estamos pidiendo entre todos que queremos un país federal y lo estamos haciendo de manera unida, es decir, demostrándolo de alguna forma que sí se puede, desde el espacio privado y desde el espacio público. Entonces, creo que esto realmente es muy importante, esto es generar consensos, como decía Adriana, te tomo ahí la palabra. Así que bueno, muchas gracias a todos, te dejo, Mariano, para que podamos continuar. Hay una frase que me gustó mucho también de Edgar, que dijo en un momento que existen muchas normas para conservar el empleo,
pero por ahí faltan normas para generar empleo, y cuando ponía y hacía hincapié en el hecho de que ellos llevaban muchos años conservando fuentes de empleo, pero no generando fuentes de empleo. Y creo que eso es parte de lo que desde el sector industrial tiene que dar respuesta hoy a todos, buscando principalmente normas que hagan mucho más fácil el trabajo de los industriales. Pues sabés que es impresionante la cantidad de gente que se está a través de las redes sociales charlando con nosotros. Hugo Goraki dice, excelente Adriana, una muestra que no hace falta cupos. La capacidad de las mujeres se gana con capacidad, los lugares de las mujeres. También de María Gabriela Carranza, a quien le mando un saludo muy grande, de Jessica Galoviche, Florencia Gómez Lobato, Daniel Carmona, Osvaldo Rufrano. La verdad que es impresionante la cantidad de empresarios, de industriales que buscan dejar también su palabra en esto que es este primer coloquio regional de la Unión Industrial. Mañana, es importante resaltarlo, mañana vamos a tener también a partir de las 17 un nuevo panel. Ese panel va a hablar sobre economía y competitividad. ¿Qué es lo que se busca en ese panel? Hablar sobre cuáles son los factores de integración regional que pueden favorecer al crecimiento de esta región. Y cuando hablamos de factores de integración regional, vivimos en una región que tiene de todo, tiene petróleo, tiene turismo, tiene minería, y queremos hablar sobre cuál de esos factores puede entender a un mejor y mayor desarrollo de la industria local. Así que los esperamos mañana a partir de las 17 a través del mismo sistema que han utilizado hoy para poder ingresar. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. La verdad que a uno lo deja preocupado, Alejandro, porque cuando lo ve en esa capacidad de conductor, ya lo demostraste en la parte privada, lo demostraste ahora en el Estado, y da miedo que por ahí quieras pegar el saltito. Así que felicitaciones. Gracias, te agradezco. La verdad que simplemente hemos charlado mucho a lo largo del panel sobre la posibilidad de articular en lo público y en lo privado. Y en esto me parece muy importante, hoy en día me toca cumplir el rol de funcionario público y la verdad que estoy muy agradecido que nuestro ministro y el gobernador me haya dado la posibilidad de explotar mi vocación como funcionario público, pero sobre todo también tengo muy presente que los funcionarios pasan, los gobernantes pasan, y de alguna forma la función pública que me tocará cumplir tiene un principio y tiene un fin. Y de alguna manera este tipo de eventos como este nos hace pensar que durante el tiempo que dure la función pública mía o de otra persona que pueda cumplir un cargo público, tenemos también la posibilidad y por supuesto la responsabilidad de formar parte de equipos en los cuales podamos desarrollar políticas de desarrollo que sean sostenibles en el tiempo. Y de alguna forma nuestra función será limitada, tendrá un principio y un fin, pero el desafío es que podamos juntos generar políticas de trabajo y que sean ellas las que puedan trascender en el tiempo más allá de las personas. Creo que también es muy importante, Alejandro, darle la vista o la visión del sector privado al Estado. Siempre muchas veces quienes estamos en la parte privada decimos, y cuando hablaba por ejemplo Edgar ahí de la burocracia, decimos qué lindo que es cuando del otro lado también hay alguien que ha pagado un 931, que sabe lo que es generar recursos, que sabe lo difícil que es mantener una industria. Así que es bueno esto de que hoy tengas la posibilidad de estar del otro lado para saber y aprender también lo que es estar en la función pública y lo difícil que es, pero también es muy importante que desde el Estado pueda transmitir lo que es la experiencia del sector privado. Así que bueno, creo que es esto lo que se busca, generar consensos en base a diferencias que las tenemos, creo que todos las tenemos, cada uno tiene su pensamiento, pero en base al consenso es que vamos a permitir crecer y tener un mayor desarrollo de la región. Así que bueno, felicitaciones, señor. Muchas gracias, Mariano, por invitarme. Bueno, mañana entonces, a partir de las 17, vamos a estar acá en las distintas plataformas y vamos a agradecer como siempre a todas las empresas que hacen posible este coloquio. Principalmente, y empezamos por el gobierno de las 3 provincias. Me refiero al gobierno de la provincia de San Juan, al gobierno de la provincia de San Luis y al gobierno de la provincia de Mendoza. Pero además, también aquellas empresas nacionales que nos acompañan en este coloquio, como son el Banco de San Juan, Veladero y la firma Arcor. Además, las empresas de la región que son parte de este evento, Minas Argentina Gualcamayo, Bucolini, Clínica de Cuyo, La Segunda, Fundación Universidad Nacional de Cuyo, Andesmar, Sinteplast, IMSA, Tazzaroli, Mercantil Andina,
Cerro Blanco, Manufacturas Químicas Juan Mesina, IRAM, Energía San Juan, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Taranto, La Platense, Vistas, Bandex, Servicios Industriales, Atilio Avena, América Mayorista, ATA, Tenaris, Acámica y El Nuevo Diario. Además, a todos aquellos sponsors, tanto sponsor plata y sponsor bronce, que también contribuyen para la realización de el primer coloquio industrial de la región Cuyo. Señores, tarea cumplida. Nos vemos mañana acá a las 17 en la misma plataforma que pudimos vernos hoy. Hasta mañana. Muchas gracias, ministro, por recibirnos.